Hola, soy Edgar, y les apuesto un salchipapa a que no han empezado a estudiar para el examen de física 1, jajaja XD. Bueno, empezamos con los ejercicios de rotación de cuerpos rígidos, los que incluyen tanto energía, ¿cierto? Como ah, ejercicios de rotación convencionales, digamos. ¿Ya? Entonces vamos a empezarlo, de tal manera que ustedes puedan estudiar en sus casas solos. ¿Listo? Entonces tenemos el primer ejercicio. ¿Listo? Las masas M1 de 1 kilogramo, la que está colgando, ¿cierto? Y M2 de 2 kilogramos, la que está en plano inclinado, están conectadas a través de un sistema de poleas concéntricas. ¿Listo? Concéntricas, ¿qué quiere decir? Que son dos círculos que están centrados en el mismo punto, como se ve acá. El radio de la polea 1 es 0.8 metros y de la polea 2 es 0.4 metros, como se ve en la figura. El momento de inercia de todo el conjunto de poleas respecto a su eje de rotación, ¿cierto?, que, valga decirlo, es el centro de las poleas, es 0.8 kilogramos por metro cuadrado. Acuérdense que las unidades de inercia son kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Considera el coeficiente de fricción entre el bloque M1 y la pendiente como 0.2. Y me piden calcular la aceleración angular del conjunto de poleas, ¿cierto? Primero. Y lo segundo, la aceleración de cada una de las masas. ¿Ya? Entonces empezamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer para estos ejercicios, como siempre, es suponer hacia qué lado se está moviendo la polea. ¿Listo? Entonces vamos a ver rápidamente cómo podemos hacerlo. Entonces la masa 1, la que está colgando, es de 1 kilogramo, ¿cierto? La masa 2, la que está en el plano inclinado, es de 2 kilogramos, ¿cierto? Sin embargo, la componente del peso que empuja, ¿cierto?, la masa 2 hacia abajo, sería el peso por el seno de 30, ¿ya? O sea, sería 2 kilogramos por la gravedad, ¿cierto? 2 kilogramos por la gravedad por el seno de 30. ¿Listo? Y si ustedes hacen el cálculo, perdón, eso les va a dar 2G por un medio, o sea, G. ¿Listo? Entonces, una fuerza G está empujando la masa 2 hacia abajo, mientras que para la masa 1 sería M1 por G, ¿cierto? Porque está colgando. Sería 1 kilogramo por G, o sea, G, ¿cierto? O sea, gravedad para abajo y gravedad para abajo. ¿Listo? Sin embargo, como hay una fricción que hace que se frene el bloque, lo más probable es que todo el sistema se mueva hacia la derecha. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa suposición. Supongamos que el sistema se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas o el diagrama de fuerzas para cada uno de los bloques, ¿cierto? Para M2 o para M1, el cuerpo que está colgando. Hacia arriba, una tensión 1, y hacia abajo, masa 1 por gravedad, ¿cierto? Como todo el sistema se está moviendo hacia la derecha, o equivalentemente, la masa 1 se está moviendo hacia abajo, la sumatoria de fuerzas quedaría M1G menos T1 es igual a M1 por A1. ¿Listo? La aceleración del cuerpo 1. Para el cuerpo 2, para la masa 2, ¿listo? ¿Qué fuerzas están actuando? Está actuando una tensión 2, que no necesariamente es la misma tensión 1, porque son dos cuerdas diferentes para empezar por eso. Entonces sería tensión 2, ¿cierto? Y hacia abajo, ¿qué estaría actuando? Estaría actuando la componente del peso, M2 por G por seno de teta, y la fricción, que siempre va en contra del movimiento, o sea, M2 por G por coseno de teta, que es la normal, ¿cierto? Fuerza normal, ya lo deberían saber, por el coeficiente de fricción. ¿Ya? Ahora, como todo se está moviendo hacia la derecha, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas quedaría de la siguiente forma: T2 menos M2G coseno de teta por mi sub K menos M2G por seno de teta es igual a M2 por la aceleración 2.
¿Listo? La aceleración del cuerpo 2. Finalmente, para las poleas, hacia la izquierda está actuando la tensión 2, que es la que está conectada al cuerpo 2, y hacia la derecha, ¿cierto? Está actuando la tensión 1, que es la que actúa sobre el cuerpo 1. ¿Listo? Entonces, si todo el sistema se está moviendo a la derecha, eso quiere decir que las poleas están girando en este sentido, como se ve en la flecha. Más técnicamente hablando, sería en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Y si ustedes ven, la tensión 1 está jalando la polea en sentido de la rotación, mientras que la tensión 2 está jalando la polea en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir? Que la tensión 1 hace un torque positivo y la tensión 2 hace un torque negativo, ¿cierto? Entonces, el torque que hace la tensión 1 sería T1 por R1. ¿Por qué R1? Porque R1 es la distancia entre la tensión 1, ¿cierto? Y el eje de rotación, ¿listo? Que es el centro de las poleas. Menos la tensión 2 por R2. ¿Por qué R2? Porque la distancia entre la tensión 2 y el eje de rotación sería R2. ¿Listo? Y todo eso es igual a el momento de inercia de todo el conjunto por la aceleración angular de todo el conjunto. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas ecuaciones tengo? Hasta ahora tengo 3 ecuaciones, las de los 3 cuerpos. ¿Cuántas incógnitas tengo? La aceleración 1 sería 1, la tensión 1 serían 2, la aceleración angular serían 3, la tensión 2 sería 4 y la aceleración 2 serían 5. 5 ecuaciones, 3 incógnitas, o sea, necesito 2 ecuaciones más. ¿Ya? Entonces acuérdense las relaciones entre las aceleraciones traslacionales y la aceleración angular. ¿Listo? Entonces la aceleración traslacional, la aceleración 1, va a ser igual a el radio 1 por la aceleración angular del sistema. ¿Listo? ¿Por qué R1? Porque A1 está asociado con el movimiento de la polea más pequeña, ¿cierto? Porque ahí está colgada la masa 1. Y la aceleración 2 sería R2 por la aceleración angular, ¿cierto? ¿Por qué R2? Porque la aceleración 2 está relacionada directamente, ¿cierto?, con la rotación de la polea exterior, la que está colgada al cuerpo 2. Entonces tendría 5 ecuaciones, 5 incógnitas. ¿Listo? Ahora vamos a resolver el problema. ¿Ya? Entonces, primero la ecuación 1, que sería la del cuerpo 2, T2 menos M2G seno de teta menos M2G coseno de teta por mu sub K, es igual a M2 por A2. Lo que voy a hacer es voy a reemplazar A2 directamente por R2 por alfa. Y me quedaría esta ecuación que se ve acá. ¿Cierto? Para el cuerpo 1 hago lo mismo. M1G menos T1 es igual a M1 por A1, donde A1 es R1 por alfa. ¿Cierto? Y la última ecuación, la de las poleas, la dejo tal cual como está. ¿Ya? Entonces, para eliminar las tensiones, ¿qué hago? Simplemente lo que voy a hacer es a la ecuación 1, ¿cierto? La voy a multiplicar por R2. A eso le voy a sumar la ecuación 2 multiplicada por R1 y a eso le voy a sumar la ecuación 3 tal cual como está. ¿Listo? Entonces, si multiplico la ecuación 1 por R2 me daría R2T2 menos R2M2 por G por seno de teta menos R2M2 por G coseno de teta por mu sub K. ¿Listo? La parte de la izquierda, la igualdad. ¿Cierto? A eso le voy a sumar la ecuación 2 multiplicada por R1. Entonces me quedaría más R1 M1G menos R1T1, ¿cierto? Y a eso le voy a sumar la ecuación 3 tal cual como está, o sea, T1R1 menos T2R2. Y todo eso es igual a la parte derecha de la ecuación, o sea, M2R2 por alfa por R2
¿cierto? O sea, M2R2 cuadrado por alfa, más M1R1 por alfa por R1, o sea, M1R1 al cuadrado por alfa, más la parte derecha de la ecuación 3, sin modificación, más I por alfa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que tiene tensión se me va a cancelar. Miren ustedes, R2T2 se me cancela con menos T2R2, menos T1R1 se cancela con más T1R1. ¿Listo? Y solamente me quedan estos tres términos que están acá. ¿Listo? Me quedaría R1M1G menos R2M2G seno de teta menos R2M2G coseno de teta por mi sub K. ¿Listo? Eso sería igual a alfa, factor común M2R2 cuadrado más M1R1 cuadrado más I. ¿Qué quiere decir? Que alfa va a ser igual a todo este término que está acá, que sería este mismo, sobre M2R2 cuadrado más M1R1 cuadrado más I. ¿Listo? Que sería el momento de inercia total. Y esa sería la aceleración angular. Ahora, la aceleración tangencial o la aceleración traslacional de cada uno de los cuerpos A1 sería R1 por alfa, o sea, sería R1 por todo esto. Y A2 sería R2 por alfa, o sea, R2 por todo esto. ¿Listo? Entonces, importante darse cuenta que las masas tienen diferentes aceleraciones traslacionales, ¿cierto? Pero esas aceleraciones traslacionales se pueden relacionar cada una con la aceleración angular del sistema. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Una cuerda pasa por una polea sin rozamiento, ideal, ¿cierto? Según se indica en la figura, llevando una masa de 2 kilogramos en un extremo. ¿Listo? O sea, esta masa que está colgando. Y estando asegurada al eje de un cilindro de masa 1 kilogramo y de radio 0.2, o sea, este cilindro que está acá, que rueda sobre una superficie horizontal. O sea, además de que se está traslacionando, está rotando. ¿Listo? Me preguntan calcular la aceleración de la masa, la aceleración traslacional de la masa. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar el diagrama de fuerzas para cada uno de los cuerpos. Entonces, para el cuerpo o para la masa que está colgando, actúa la tensión 1, ¿cierto? Y actúa, M por G. ¿Ya? Y en este caso es muy fácil suponer, ¿cierto?, que debido a que la masa es de 2 kilogramos y el cilindro en total pesa 1 kilogramo, todo se va a mover hacia la derecha, ¿cierto? Pues todo se va a mover hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Si hago la sumatoria de fuerzas, me quedaría mg menos t1 es igual a m por a, ¿cierto? ¿Por qué m positivo? Porque el peso, el cuerpo está bajando, ¿cierto? Ahora el cilindro. El cilindro no solamente se está traslacionando, sino que está rodando. ¿Y qué fuerzas están actuando sobre el cilindro? Además del peso, que en este caso no es relevante, ¿cierto? Porque está sobre una superficie plana. ¿Ya? Entonces están actuando dos fuerzas. Primero la tensión 1, ¿cierto? Que actúa también sobre el peso o sobre el cuerpo, la cajita, ¿cierto? Y segundo, la fricción. ¿Cuál fricción? La fricción que hace que el cuerpo rote también, ¿cierto? Si no existiera fricción, el cuerpo no podría rotar, solamente se traslacionaría. ¿Listo? Entonces, para este caso, puedo sacar dos diferentes ecuaciones. Una para la rotación y otra para la traslación. ¿Listo? Empezamos con la traslación, perdón. Perdón, tengo el WhatsApp abierto. Ahí, no estés bloqueando. Ay, perdón.
Hola, soy Edgar, y les apuesto un salchipapa a que no han empezado a estudiar para el examen de física 1, jajaja XD. Hola, soy Edgar, y... Ya basta. Entonces, listo. Entonces empezamos con la traslación. Se está moviéndose a la derecha y las fuerzas que están actuando son la tensión 1 y la fricción. O sea, me quedaría T1 menos fricción es igual a masa por aceleración. Y como están conectadas por una misma cuerda, la aceleración del cilindro va a ser la misma aceleración del cuerpo. ¿Listo? Esa sería la ecuación de la traslación. Ahora, la ecuación de la rotación. La pregunta: ¿cuál de las dos fuerzas está ejerciendo torque? La tensión 1 no está ejerciendo torque. ¿Por qué? Porque el eje de rotación está justamente en la mitad del cilindro, ¿cierto? Y la distancia entre la fuerza, o sea, la tensión 1, y el eje de rotación es 0. Y acuérdense que torque se define como fuerza por distancia por el seno entre esos dos vectores. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, de nuevo, cuando ustedes aplican la fuerza justo en el eje de rotación, esa fuerza no está haciendo torque sobre el movimiento rotacional. ¿Listo? La fricción, por el otro lado, sí está haciendo torque. ¿Por qué? Porque la distancia entre donde se aplica la fricción, que es justamente en la parte inferior del cilindro, y el eje de rotación, que es este círculo, sería el radio del cilindro, ¿cierto? Entonces sí existe torque, ¿ya? Existe torque, ¿cierto? ¿Listo? Entonces la distancia entre la fuerza y el eje de rotación sí existiría y sería igual al radio del cilindro en este caso. Y el ángulo sería 90 grados. Entonces el torque se define como fuerza, Fr, por la distancia entre la fuerza y el eje de rotación, o sea, por el radio, ¿cierto? Y eso sería igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Listo? ¿Cuál es el momento de inercia de un cilindro que gira sobre su propio eje? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, m por r al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces tengo tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? Tengo T1, tengo fricción, tengo aceleración, ¿cierto? Y tengo aceleración angular. Me faltaría una ecuación. ¿Cuál ecuación sería? La relación entre la aceleración angular de la rotación y la aceleración traslacional. O sea, alfa es igual a la aceleración traslacional sobre el radio del movimiento, que en este caso sería el radio del cilindro. ¿Listo? Vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Tengo la ecuación 1 del cuerpo, la ecuación 2 de la traslación del cilindro y la ecuación 3, ¿cierto?, de la rotación del cilindro. Ahora lo que voy a hacer es voy a reemplazar alfa por a sobre r. ¿Listo? Entonces me quedaría m por r al cuadrado sobre 2 por a sobre r. ¿Listo? Entonces vean que todos los radios o los r mayúsculas se van de la ecuación. Este r cuadrado se va con este r cuadrado si paso este r al denominador. Finalmente me quedaría que la fricción es igual a masa por aceleración sobre 2. ¿Listo? Entonces tengo una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. ¿Listo? Y me están pidiendo la aceleración de la masa. O sea que tengo que eliminar de mis ecuaciones la tensión 1, ¿cierto? Y la fricción. Entonces para eso lo más fácil es sumar las tres ecuaciones. ¿Listo? ¿Por qué sumar las tres ecuaciones? Porque si sumo la primera con la segunda, la tensión 1 se elimina. Y si sumo la segunda con la tercera, la fricción se elimina. Entonces vamos a sumar las tres ecuaciones. Entonces, sumo la parte derecha de la izquierda de la igualdad, me quedaría mg menos t1 más t1 menos fr más fr. O sea, solamente me quedaría mg. Y en la parte izquierda de la ecuación me quedaría aceleración, factor común, m minúscula más m mayúscula más m sobre 2. ¿Listo? Directamente saqué factor común. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que la aceleración traslacional del sistema va a ser igual a mg
m minúscula g sobre m minúscula más 3 medios de m mayúscula. ¿Por qué 3 medios? Porque si ustedes suman 1m más m medios, eso me da 3 medios de m mayúscula. ¿Listo? Y esa sería la aceleración traslacional del cuerpo. ¿Ya? Ahora, el problema cambia un poco. Porque ahora el cilindro no va a estar sobre un plano horizontal, sino va a estar sobre un plano inclinado, como se ve acá. Pero básicamente es el mismo análisis. Solamente que en este caso el peso sí está haciendo algún tipo de fuerza sobre el cilindro. ¿Ya? Igualmente, vamos a suponer que todo el sistema se está moviendo hacia la derecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la masa 2 es más grande, es 2 kilogramos. ¿Listo? Entonces, en el cuerpo 1 están actuando dos fuerzas. La tensión 1, ¿cierto? Y el peso, mg. Como estoy suponiendo que se mueve hacia la derecha o equivalentemente hacia abajo la masa, me quedaría mg menos t1 es igual a m por a. ¿Cierto? Ahora del cilindro. El cilindro en este caso también rueda, lo dice. Entonces no solamente se está traslacionando, sino que está rotando. ¿Ya? Entonces, ¿listo? Entonces, sobre el cilindro están actuando tres diferentes fuerzas. La primera, la tensión 1, que se está aplicando justo en el eje de rotación. ¿Cierto? La segunda, la componente paralela al plano inclinado del peso, que es mg seno de teta. Ya se lo tienen que saber de memoria. ¿Listo? Y la última es la fricción, que hace que el cilindro ruede. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué pinté mg seno de teta justamente en el centro del cilindro? Se supone que es un cilindro homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que su centro de masa está justamente en la mitad del círculo, que coincidencialmente coincide, valga la redundancia, con el eje de rotación. ¿Ya? Ahora bien, de estas tres fuerzas solamente una está haciendo torque. ¿Ya? La fricción está haciendo torque, ¿cierto? Que sería igual a fricción por el radio, que sería la distancia entre la fricción y el eje de rotación, el radio, ¿cierto? Como lo hicimos la vez pasada. Mientras que la tensión 1 y el peso, o la componente paralela al plano inclinado del peso, no ejercen torque. ¿Por qué? Porque se están aplicando justamente en el eje de rotación. ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre las fuerzas y el eje de rotación es cero, por lo tanto, el torque es cero. ¿Cierto? Solamente una fuerza está haciendo torque, que es la fricción. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a hacer la ecuación traslacional del movimiento del cilindro. Me quedaría T1 menos mg seno de teta menos Fr es igual a masa por aceleración. Masa mayúscula. M mayúscula. ¿Listo? Y ahora la ecuación de la rotación. La única fuerza que ejerce torque de nuevo es la fricción. Entonces me quedaría fricción por radio. ¿Por qué radio? Vuelvo a decírselos. Porque es la distancia entre el punto donde estoy aplicando la fuerza hasta el eje de rotación. ¿Cierto? Sería radio. Entonces me quedaría Fr por R es igual a el momento de inercia de un cilindro es mr cuadrado sobre 2 por alfa. ¿Cierto? Donde mr cuadrado sobre 2 de nuevo es el momento de inercia del cilindro que gira sobre su propio eje. ¿Listo? Y alfa la aceleración angular. Y la relación entre la aceleración angular y la aceleración traslacional es alfa es igual a sobre r. ¿Listo? Entonces básicamente tengo tres ecuaciones. La primera es la del cuerpo 1, mg menos t1 es igual a ma.
La segunda es la traslación del cilindro, T1 menos mg seno de teta menos Fr es igual a m por a. Y la otra es la rotación. R por Fr es igual a mr cuadrado sobre 2 por alfa. Pero alfa es a sobre r. ¿Ya? De nueva cuenta, los radios se me van de la ecuación, ¿cierto? Y me quedaría que Fr es igual a m por a sobre 2. ¿Ya? Para eliminar las tensiones, ¿cierto? Y las fricciones, lo que voy a hacer de nuevo es sumar las tres ecuaciones. ¿Listo? Entonces la parte izquierda de las ecuaciones las sumo y la parte derecha de las ecuaciones las sumo. ¿Listo? Entonces si sumo la parte izquierda de la primera y la segunda, las tensiones se me van y solamente me quedaría mg menos m mayúscula g seno de teta. ¿Listo? Y si sumo la segunda con la tercera, la fricción se me va. ¿Cierto? Entonces solamente me quedaría este término. mg menos m mayúscula g seno de teta es igual a la sumatoria de la parte derecha de las igualdades. O sea, m minúscula más m mayúscula más m mayúscula sobre 2. Todo eso por la aceleración traslacional. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que la aceleración simplemente es el término de la izquierda, ¿cierto? mg menos m mayúscula g seno de teta sobre el término que está multiplicando la aceleración, que sería m minúscula más 3 medios de m mayúscula. Listo. ¿Por qué 3 medios? Porque estoy sumando 1 más 1 medio por m. ¿Ya? Entonces las ecuaciones o las respuestas de este ejercicio y del ejercicio anterior son básicamente iguales, solamente que aparece la componente del peso paralela al plano inclinado, tratando de frenar el movimiento, que es lo que se esperaba. ¿Ya? Siguiente ejercicio es muy parecido, solamente que ya la cuerda no se está atando al centro del cilindro, sino que se está atando en la parte superior del cilindro. Entonces dice, una cuerda pasa por una polea sin rozamiento, llevando una masa de 2 kilogramos en un extremo y estando enrollada alrededor de un cilindro de masa 1 kilogramo y radio 0.1, con un momento de inercia de 5 por 10 a la menos 3, o sea, ya no tienen que usar la fórmula de momento de inercia del cilindro, pero igual la vamos a usar. ¿Listo? ¿Cuál es la aceleración de la masa M1? Entonces, nuevamente lo que vamos a suponer, por lógica, es que todo el sistema se está moviendo hacia ¿dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, sobre la masa 1 está actuando el peso y la tensión. Entonces quedaría mg menos t1 es igual a m por a. Sobre el cilindro están actuando dos fuerzas. Primero la fricción que hace que se mueva, o que rote, perdón, y segundo la tensión 1. Pero en este caso la tensión 1 no está en el centro del cilindro, ¿cierto? Sino que está en el extremo superior del cilindro. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuál de estas dos fuerzas está haciendo torque? En este caso las dos fuerzas están haciendo torque. ¿Por qué? Porque la distancia entre la tensión 1 y el eje de rotación, que es el centro del cilindro, sería igual a el radio del cilindro, ¿cierto? Entonces hay una distancia entre la tensión y el eje de rotación. Igualmente hay una distancia entre la fricción y el eje de rotación. Entonces las dos fuerzas están haciendo torque. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la ecuación de la traslación del cilindro. Me quedaría T1 menos Fr es igual a M mayúscula por A. ¿Cierto? Y la ecuación de la rotación. Me quedaría T1 por R, que sería el torque que hace la tensión 1. La fuerza por la distancia, ¿cierto? Entre la fuerza y el eje de rotación. Más Fr por el radio, que sería la fricción por la distancia entre la fricción y el eje de rotación. ¿Ya? Y eso sería igual a masa por radio al cuadrado sobre 2
que sería el momento de inercia del cilindro, por la aceleración angular. Y de nuevo, la aceleración, aquí está mal, la aceleración la aceleración angular sería igual a la aceleración tangencial o traslacional sobre el radio del movimiento. ¿Listo? Entonces tengo 4 ecuaciones, 4 incógnitas. ¿Ya? La primera, mg menos t1 es igual a m por a. La segunda, t1 menos fr es igual a m mayúscula por a. Y la tercera, t1 más fr, factor común el radio, es igual a m por r al cuadrado sobre 2 por a sobre r. Directamente reemplacé la aceleración angular por a sobre r. ¿Ya? Los radios de nueva cuenta se me eliminan, ¿cierto? Si paso este a dividir. Y me quedaría T1 más Fr igual a M medio sobre A. ¿Listo? Entonces, para resolver estas ecuaciones y poder despejar la aceleración, va a ser un proceso de 3 pasos. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es sumar la ecuación 1 y la ecuación 2, de tal manera que eliminen las tensiones. Entonces me quedaría mg menos fr, es igual a m minúscula más m mayúscula por aceleración. Luego, y esa la voy a llamar ecuación 4. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso es sumar 1 más 3. ¿Ya? Para eliminar la fricción. Para eliminar, perdón, la tensión. Y me quedaría mg, ¿cierto? Menos T1 más T1 se va. Que me quedaría mg más fr es igual a m más m medios, mayúscula, factor común, aceleración. ¿Listo? Y el último paso es sumar 4 y 5. ¿Listo? 5 es la última ecuación que hicimos. Entonces me quedaría 2mg y las fricciones se van, ¿cierto? Es igual a 2m minúscula más 1 medio más 1, 3 medios de m mayúscula, factor común, la aceleración. Entonces la aceleración del sistema va a ser igual a 2mg sobre 2m más 3 medios de m mayúscula. ¿Listo? Y esa sería la aceleración traslacional del cuerpo. Si me piden la aceleración rotacional del cilindro, simplemente es, o angular, es la aceleración traslacional sobre el radio. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 10 grados con la horizontal, rueda hacia abajo sin resbalar un cilindro homogéneo. Cuando me dicen homogéneo, ¿qué quiere decir? Que su masa se distribuye homogéneamente y básicamente su centro de masa está exactamente en la mitad, partiendo del reposo y solo bajo la acción de su propio peso. O sea, básicamente tienen un cilindro, lo sueltan y el cilindro empieza a rodar. Me piden calcular el tiempo que tarda en recorrer 2.5 metros a lo largo del plano. Entonces hay dos formas de hacer este ejercicio. La primera es usando energías y la segunda es usando dinámica. Y lo vamos a hacer por los dos lados. ¿Ya? Entonces, estos 2.5 que recorre es básicamente la longitud de la hipotenusa del triángulo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces vamos a analizar las energías del cilindro. La energía inicial del cilindro, ¿cierto? Va a ser netamente potencial. ¿Por qué? Porque inicialmente parte del reposo, o sea, no está girando y tampoco se está traslacionando, ¿cierto? O sea, la energía inicial va a ser m por g por h, ¿cierto? Donde h va a ser igual a 2.5 por el seno de teta. ¿Por qué?
Porque el lado opuesto es hipotenusa, que es 2.5 metros, los 2.5 metros que recorre, por el seno de teta, ¿cierto? Ese sería el lado opuesto. Y la energía final, después de bajar los 2.5 metros, entonces ya el cilindro está por acá, ¿cierto? O sea, la energía potencial ya se perdió. ¿Listo? Ya bajó toda la altura. Entonces solamente queda energía cinética. ¿Listo? Como el cilindro está rodando y también se está traslacionando, van a haber dos tipos de energía cinética. Energía cinética rotacional y energía cinética traslacional. ¿Ya? Entonces la energía cinética rotacional va a ser igual a un medio del momento de inercia del cilindro por omega al cuadrado, que sería la velocidad angular, más la aceleración, perdón, la energía traslacional, que sería un medio de la masa total del cilindro por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Y básicamente lo que tengo que hacer es igualar las energías, ¿ya? Acuérdense que energía final menos energía inicial es igual al trabajo hecho por las fuerzas externas. Pero en este caso no hay fuerzas externas que actúen sobre el movimiento. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que la energía final es igual a la energía inicial. ¿Ya? Entonces la energía inicial es m por g por 2.5 por seno de teta. Y la energía final es un medio de masa por b cuadrado más un medio de momento de inercia por omega al cuadrado. Y estas energías tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, la relación entre la velocidad traslacional y la velocidad angular es de la siguiente forma. La velocidad traslacional, y eso se lo tienen que aprender de memoria, es igual al radio del movimiento por la velocidad angular. ¿Listo? O equivalentemente, la velocidad angular es la velocidad traslacional sobre el radio del movimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar simplemente omega por b sobre r. ¿Listo? Entonces me quedaría la misma ecuación que está acá, pero omega cuadrado va a ser igual a b cuadrado sobre r cuadrado. ¿Listo? De aquí puedo despejar la velocidad, ¿cierto? Entonces la velocidad va a ser igual a 2 veces, ¿cierto? Este un medio lo puedo pasar a multiplicar. mg por 2.5 por seno de teta sobre masa más el momento de inercia sobre r cuadrado. ¿Listo? Y eso raíz cuadrada porque b está elevado al cuadrado. ¿Listo? Y esa sería la velocidad traslacional del cilindro una vez ha llegado al suelo. ¿Ya? ¿Y para qué quiero hallar esa velocidad? Porque me están preguntando el tiempo que tarda en recorrer los 2.5 metros. Entonces necesito una variable más para aplicar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Esa sería mi velocidad, básicamente. ¿Listo? Pero recuerden que el momento de inercia se define como m por r al cuadrado sobre 2 para un cilindro que gira sobre su propio eje. ¿Ya? Si reemplazo el momento de inercia, me quedaría mr cuadrado sobre 2 sobre r cuadrado. ¿Ya? O sea, los r cuadrados se me van. ¿Ya? Y me quedaría 2 por mg por 2.5 por seno de teta sobre m más m medios. Puedo simplificar aún más. ¿Cómo? Las masas, ¿cierto? Las puedo eliminar de la ecuación y además puedo sumar 1 más 1 medio, o sea, 3 medios. Finalmente, la velocidad me queda como raíz cuadrada de 2g por 2.5 por seno de teta sobre 3 medios raíz de eso. ¿Listo? Y esa sería la velocidad del cilindro una vez toca el suelo. ¿Ya? Ahora me están preguntando el tiempo que se demora en recorrer los 2.5 metros. ¿Ya? Para eso uso cinemática, porque si me preguntan tiempo,
la variable tiempo está asociada con cinemática. ¿Ya? Entonces tengo que la velocidad final es la que acabé de hallar, ¿cierto? La velocidad inicial se supone que parte del reposo, o sea, es 0, y la distancia es 2.5 metros. ¿Ya? Entonces para eso, lo que voy a hacer es, voy a usar la primera ecuación, o una de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál es? Esta ecuación que ustedes ven acá. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Listo? Como la velocidad inicial es 0, la puedo eliminar de la ecuación. Y me queda bf cuadrado es igual a 2 veces por a por d. Con eso puedo hallar la aceleración. ¿Listo? Y la aceleración me queda bf cuadrado sobre 2 veces d. Despejando la aceleración. O sea, me queda bf cuadrado, que básicamente es quitarle el radical, y me queda solamente lo que está dentro del radical, o sea, 2 veces por g por 2.5 por seno de teta sobre 3 medios. Y a eso lo divido por 2d, o sea, sobre 2 por 2.5. ¿Listo? Si simplifico, los 2.5 se me van de la ecuación, los 2 se me van de la ecuación, y este 3 medios lo puedo escribir como 2 tercios. Entonces me quedaría 2 tercios de g seno de teta. Esa sería la aceleración del movimiento. ¿Ya? Y ahora lo que van a hacer es hallar el tiempo. Y para hallar el tiempo lo pueden hacer de dos formas. La primera forma es usar velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y la segunda, que me gustó más, y luego me di cuenta que era más fácil, es usar la primera ecuación de cinemática. ¿Cuál es? Es esta. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, básicamente la distancia es un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. O en otras palabras, tiempo es igual a 2d sobre aceleración. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada. ¿Cierto? La aceleración la acabamos de hallar, ¿cierto? Es esta. ¿Listo? O sea que el tiempo que se demora es igual a, ustedes hacen la simplificación correspondiente, el 2 con el 2 se va, me quedaría raíz cuadrada de 3d sobre g de teta. ¿Listo? Y ese sería el tiempo que se demora en recorrer el cilindro, los 2.5 metros. ¿Ya? ¿Listo? La segunda forma de hacerlo es usando la dinámica. ¿Ya? Entonces para eso tenemos que mirar qué fuerzas están actuando sobre el cilindro. Entonces el cilindro está cayendo desde una altura, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que al cilindro le está empujando la componente paralela al plano inclinado del peso, o sea, mg seno de teta, y además está haciendo que ruede la fricción, o sea, Fr. ¿Listo? ¿Ya? Entonces para eso tenemos que usar, o tenemos que evaluar, o hacer, o analizar la traslación
del cilindro y la rotación del cilindro. ¿Listo? Empezamos con la rotación. ¿Cuál de estas dos fuerzas está ejerciendo torque? ¿Listo? Ya hemos dicho que el peso no ejerce torque porque está actuando directamente sobre el eje de rotación, ¿cierto? Que coincide con el centro de masa porque es uniforme. ¿Listo? En el caso de que no sea uniforme la distribución de masa, eso ya es otro cuento. Pero en este caso no ejerce torque. ¿Listo? La fuerza de fricción sí ejerce torque. ¿Por qué? Porque desde donde aplico la fricción hasta el eje de rotación existe una distancia que es igual al radio del cilindro. Entonces el torque total va a ser igual a fricción por radio, es igual a m por r al cuadrado sobre 2 por aceleración angular. ¿Listo? Ahora la traslación del movimiento. Me quedaría mg seno de teta menos fricción es igual a masa por aceleración. ¿Ya? En el caso traslacional sí tengo en cuenta todas las fuerzas. Y finalmente la aceleración angular es la aceleración tangencial o traslacional sobre el radio del movimiento. La aceleración angular la voy a reemplazar en la primera ecuación, o sea, en esta ecuación. ¿Listo? Y me quedaría que Fr por R es igual a mr al cuadrado sobre 2 por A sobre R. ¿Listo? Los radios cuadrados se me van de nuevo. ¿Ya? Y me quedaría Fr es igual a m medios por aceleración. ¿Ya? Entonces tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Listo? La ecuación de la rotación y la ecuación de la traslación. Entonces, para eliminar la fricción, que es una variable que no me interesa, lo que tengo que hacer es sumar las ecuaciones. Entonces me quedaría mg seno de teta es igual a m medios más m, o sea 3 medios de m por aceleración. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración del sistema o del cilindro es 2/3 de g por seno de teta, porque las masas se van. Y si ustedes miran, obtuvimos la misma respuesta usando energías, 2/3 de g seno de teta. ¿Ya? 2/3 de g seno de teta. Entonces, por ambos lados se puede llegar a la misma respuesta. ¿Ya? ¿Listo? Ahora tengo tres variables para la cinemática. La aceleración, 2/3 de g seno teta, la distancia, 2.5 y la velocidad inicial 0. ¿Ya? Y para eso uso la misma ecuación que usamos la vez pasada. O sea, distancia es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Cierto? O sea, tiempo es raíz cuadrada de 2d sobre a. Y esto lo puedo escribir como 3 por d sobre g de teta. ¿Listo? Y llegamos a la misma respuesta. Raíz cuadrada de 3 por d sobre g seno de teta. Entonces pueden llegar a la misma respuesta usando energías, como también usando dinámica convencional. Finalmente, de este taller, tengo un anillo cilíndrico, ¿cierto? Y tengo un cilindro sólido con masas iguales, ¿ya? Y me están preguntando de qué altura se tiene que lanzar tanto el cilindro como el anillo, de tal manera que los dos lleguen al suelo
con una velocidad traslacional de 8 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, para este caso, yo le recomendaría que lo hicieran por energías. ¿Ya? Pero cada quien lo puede hacer como quiera. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el anillo. El anillo tiene una energía inicial solamente potencial. ¿Por qué? Porque se supone que parte del reposo, a menos que me digan lo contrario. Me quedaría m por g por h1. ¿Listo? Y cuando llega al piso tiene una energía netamente cinética, que se parte en dos, cinética traslacional y cinética rotacional. ¿Ya? Entonces me quedaría un medio de masa por b cuadrado más un medio del momento de inercia del anillo por omega cuadrado. ¿Ya? Como no están actuando otras fuerzas externas sobre el anillo, yo puedo decir que la energía inicial es igual a la energía final. ¿Listo? O sea, mg por h1 es igual a un medio de masa por b cuadrado más un medio del momento de inercia del anillo por omega al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia de un anillo lo pueden encontrar en su tablita, ¿cierto? O de un cascarón cilíndrico, como se ve acá. Es igual a m por l al cuadrado. ¿Listo? Entonces me quedaría m por g por h1 es igual a un medio de masa por b cuadrado más un medio del momento de inercia del anillo, que es m por l al cuadrado, ¿cierto? Por la velocidad angular al cuadrado. Y acuérdense que la velocidad angular es la velocidad traslacional sobre el radio, o sea, b cuadrado sobre r cuadrado. Los r cuadrados se me van, ¿cierto? Las masas también se me van. Y me quedaría simplemente g por h1 es igual a un medio de b cuadrado más un medio de b cuadrado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que h1 es igual a b cuadrado sobre g. ¿Listo? Esa sería la altura a la que se debe lanzar el anillo 1 para que llegue con 8 metros sobre segundo. ¿Listo? Simplemente reemplazan los valores. Para el cilindro sería el mismo procedimiento. La energía inicial es mg por h2 y la energía final es un medio de masa por b cuadrado más un medio del momento de inercia del cilindro por omega al cuadrado. El momento de inercia de un cilindro, ya lo sabemos, es mr al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces me quedaría m por g por h2 es igual a un medio de masa por b cuadrado más un medio del momento de inercia del anillo, o sea, mr cuadrado sobre 2, por omega al cuadrado, que es b cuadrado sobre r cuadrado. ¿Listo? Los r cuadrados se me van, las masas se me van, y me quedaría g por h2 es igual a un medio de b cuadrado más un medio por un medio, un cuarto de b cuadrado. Y un medio más un cuarto es 3 cuartos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que h2 es, h2 es 3 cuartos de b cuadrado sobre g. ¿Listo? O sea, básicamente para que lleguen con la misma velocidad, tienen que lanzar el anillo un poquito más arriba que el cilindro. ¿Listo? Fin del comunicado.